pueda bendecir cada una de su familia. Bueno, nos reunimos un día más para poder compartir un mensaje del Señor. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad de que Él me haya brindado este medio para poder transmitir su palabra, para poder transmitir este evangelio maravilloso que cambia la vida del hombre. Amén. Dios pueda en este día enseñarle algo nuevo a su vida, ya que la palabra es la que enriquece al hombre, la palabra es la que bendice al hombre. No hay otra cosa que pueda bendecir e enriquecer la vida del hombre, es su palabra. Nada más, no hay cosa que pueda traer satisfacción mayor a la vida de un creyente, de un hombre que haya nacido por la palabra, que la misma palabra del Señor. Por eso yo agradezco a Dios en este día por poder estar compartiendo su mensaje. Amén. Mire, yo tengo una palabra que Dios me dio hace mucho tiempo y que habla de los 7 pasos que provocaron una caída tremenda y que provocaron un problema tremendo en la vida de nuestro amado apóstol Pedro. Amén. Yo sé que usted y yo conocemos la historia de Pedro, un hombre tremendo de Dios, un hombre que recibió un llamado específico de parte del Señor, un hombre que Dios usó poderosamente en el libro de los Hechos. De hecho, fue el primer hombre que Dios toma por medio del Espíritu Santo para llevar su palabra, y de la Biblia nos enseña que se convirtieron 3.000 personas por medio de la predicación de Pedro, y después de la segunda predicación se convirtieron 5.000, y después sucesivamente Dios siguió usando la vida de este gran hombre de Dios. Pero los principios de Pedro fueron peligrosísimos. Tuvo que vivir situaciones para ser formado de parte del Señor que lo llevaron a sufrir, a llorar, a vivir de una manera triste muchas veces por la situación que estaba viviendo. Pero fue necesario para la vida de él. Yo quiero compartir unos pasos que él tuvo que vivir, que hoy día lamentablemente tenemos que a veces pasar y también podemos evitarlos. Por eso que la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia nos enseña que la escritura es la que a nosotros nos instruye, nos advierte, nos corrige, nos enseña, nos exhorta para poder ser preparado para el propósito. La intención de Dios es poder preparar la vida del hombre y de la mujer que fueron llamados para el propósito. Hay un propósito en usted y hay un propósito en mi vida, y eso es lo que Dios quiere concretar en cada uno de nosotros. Y también por medio de la palabra y de lo que vivieron los grandes hombres de Dios, también para poder evitarnos ciertas situaciones. Y yo quiero compartir algunos pasos que podríamos evitar si fuésemos obedientes a la palabra del Señor. Amén. Y uno de esos pasos que quiero compartir con usted está ahora acá. Mira, aquí nos vamos a compartirlo todos juntos, lo que estamos viendo esta grabación. Dice así: por medio de este tema veremos cuán peligroso es para el hombre de Dios el tener estos problemas, los cuales le ocurrieron al apóstol Pedro, este hombre que fue llamado con un propósito tremendo, pero el no tener una claridad y una madurez, tuvo que experimentar momentos de mucho dolor y sufrimiento. Amén. Por eso que es importante la madurez. Pablo habla del niño, y del hombre maduro. Amén. La madurez es fundamental en la vida del hombre de Dios y de la mujer de Dios que fueron llamados con ciertos propósitos. Amén. Y uno vamos a ver el primer paso que lo llevó a Pedro a cometer sus primeros errores. Hombres con llamado, hombres tremendos. Usted habla de Pedro y estamos hablando de un gran hombre de Dios, un hombre que después tuvo que no solamente Dios lo usó en una prédica tremenda, sino que también Dios lo usó para milagros extraordinarios, y fueron los primeros que catapultaron, unos de los primeros que catapultaron el evangelio. Amén.
el primer paso que lo llevó a Pedro a equivocarse, el primer paso que lleva a Pedro a equivocarse, mire, aquí lo vamos a ver. Uno de los primeros pasos que llevaron a este hombre de Dios a experimentar su caída fue el ser engreído. Yo sé que usted entiende lo que es ser engreído. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 26. Según San Mateo capítulo 26, verso 33. Dice así la palabra poderosa del Señor. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. O sea, aunque todos se escandalicen, dijo Pedro, yo no me voy a escandalizar de ti. Entonces, la palabra, el ser engreído fue una de las cosas que le jugaron en contra a Pedro. Pedro, cuando dice esta palabra, está diciendo, aunque todos se equivoquen, aunque todos se escandalicen, aunque todos cometan errores, yo no lo voy a cometer. O sea, el corazón de Pedro estaba eso. En el corazón de Pedro estaba el no equivocarse. En el corazón de Pedro estaba el no fallar al Señor. En el corazón de Pedro estaba el ser bueno para el Señor, porque él había ya experimentado estar con Cristo, había experimentado el amor de Dios, había experimentado estar con su Maestro. Él amaba a Cristo. Entonces el Señor le anuncia la negación. Le dijo, no, Pedro, mira, antes que el gallo cante 3 veces tú me habrás negado. Pedro le dijo, no. Aunque todos se escandalicen, aunque todos te dejen, aunque todos cometan errores, yo no lo voy a hacer. Entonces el creerse superior o mejor a sus hermanos, eso lo llevó a equivocarse. Pero ese es el grave error hoy día, lamentablemente, que cometemos nosotros como hombres de Dios. A veces nos creemos que todos se pueden equivocar, que todos pueden cometer errores, pero que nosotros no. O sea, que todos pueden fallarle a Dios, pero que nosotros no. Y ese es una clara evidencia para el fracaso o para la caída. El apóstol Pedro, Señor, le dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos te dejen, aunque todos cometan errores, yo no los voy a hacer. Entonces, meditaba en esta palabra yo porque a veces tenemos esa tendencia. Amamos tanto a Dios que quisiéramos hacer todo perfecto. Amamos tanto a Dios que quisiéramos hacer todo bien. Y es verdad. Pero lamentablemente somos hombres sujetos a errores. Somos hombres sujetos a pasiones. Somos hombres que nos vamos a equivocar. Y si yo no me reconozco de esa forma, si yo no me reconozco que también puedo equivocarme y cometer errores en el servicio al Señor, ya estoy en un grave problema. La Biblia nos enseña que Jesús, cuando subió al monte de las bienaventuranzas, una de las primeras cosas que le enseña a los discípulos fue el bienaventurado los pobres en espíritu. Entonces, cuando el hombre, porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando entendemos que Jesús, una de las primeras palabras que usa en el monte de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Cuando habla de bienaventurados los pobres, no está hablando de algo miserable del hombre, sino que está hablando de una dependencia absoluta de Dios. Cuando yo pierdo esa dependencia con Dios y me creo ya autosuficiente y ya creo que todo lo puedo hacer yo sin equivocarme. De repente tenemos hartas cosas que Dios nos ha dado. Dios ha activado dones en nuestras vidas. Hay harto intelecto, hartas capacidades. Hemos retenido hartos versículos, harta historia bíblica. Entonces ya perdemos esa dependencia y nos ponemos autosuficientes. Pensemos que todos pueden equivocarse, pero con lo que nosotros sabemos o con lo que nosotros hemos obtenido en el Señor, fácilmente nos podemos comenzar a desenvolver dentro de la casa del Señor. Entonces Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. O sea, cuando entendemos cuando usted entiende que un pobre es uno que depende de alguien que tiene. En este caso Jesús está enseñando, bienaventurado el hombre que depende absolutamente de Dios,
tenga lo que tenga, las capacidades que tenga, los dones activados que tenga, el hombre siempre tiene que depender de Dios. Por eso que una de las cosas que le jugó en contra al apóstol Pedro, un hombre con un llamado tremendo, fue el ser engreído, el pensar que todos podían fallar, que todos podían equivocarse, que todos podían cometer errores menos él. Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Señor, aunque todos se descarríen, yo no. Señor, aunque todos pequen, yo no. Aunque todos les falte integridad, a mí no me falta. Señor, aunque todos estén mal, yo no. O sea, el problema grave del hombre y de la mujer que son llamados para algo específico de Dios es la autosuficiencia. El pensar que todos van a fallar, pero menos ellos. Y no se aceptan con el error, no se aceptan con la incapacidad de también poder fallar el día de mañana. Entonces Jesús lo quedó mirando y le dijo, mira Pedro, yo te voy a decir una cosa, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Jesús, que conoce los corazones del hombre, Jesús sabe cuál es la capacidad nuestra. Dios sabe que en usted hay un llamado tremendo, Dios sabe que en mí hay un llamado, Dios sabe que en cada uno de nosotros hay un llamado para los hombres y mujeres que Dios ha llamado con llamamientos santos, con llamamientos específicos. Pero también conoce nuestras falencias. Lo importante es nunca perder la dependencia hacia Dios. Nunca creerse superior a otro. Hoy ya lamentablemente hemos caído en esa burbuja. Hemos caído en ese error de creernos mejor que otro porque a lo mejor usted entiende más cosas. O yo entiendo más cosas que otro, entonces yo creo que soy mejor que otro porque yo las entiendo mejor que ellos. O porque Dios me ha dado la capacidad de aprendizaje y hemos podido almacenar cosas y hemos podido recopilar cosas y hemos podido guardar cosas. Entonces, al ver que Dios puso eso en nuestras vidas, pensamos que somos mejores. Pero si usted va a 1 Corintios capítulo 1, usted se va a dar cuenta como Pablo elogia a Dios y exalta a Dios por la bendición que había puesto en Corinto, en la iglesia de Corinto. Como Dios lo había bendecido con todo don y con toda ciencia y con toda palabra, con todas las cosas. Pero era una iglesia netamente carnal. Pablo dijo, no lo puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún soy carnal, habiendo entre vosotros disensiones, celo, ira, contienda. O sea, aunque estaban llenos de dones, llenos de palabras, llenos de ciencias, conocimientos tremendos, aún había carnalidad. Y eran niños, hombres naturales con dones. Entonces es importante entender que lo que uno tiene no te hace mayor que otro. Entender que estamos propensos a fallar a Dios si es que no entendemos que nuestra dependencia es con Él. Hoy día tenemos tantas cosas que no hemos desconectado de la matriz. No hemos desconectado del Espíritu de Dios. Ya entendemos tantas cosas que hoy día ya no tenemos necesidad de Dios, ya no oramos, no buscamos, no ayunamos, no tenemos una dependencia con el Señor porque creemos que ya con lo que tenemos nos basta y nos sobra para no fallar a Dios. Creemos que los que no saben muchas cosas tienen que depender de Dios y que nosotros que tenemos cierto conocimiento ya no dependemos de Dios y es un error del diablo. El diablo quiere que usted se conforme a esto. Que usted crea que esa es la capacidad que Dios puso y que usted ya no necesita más y es mentira. Usted se desprende de la comunión con el Señor y usted está en peligro. Si usted cree que lo que tiene ya lo hizo mejor que otro y que usted ya no depende ni de Dios ni de nadie, ni aún para sujetarse a nadie, usted ya está en peligro. Ese es un paso evidente. Es una evidencia clara de la caída del hombre. ¿Cuántos hombres lamentablemente han creído que ya no necesitan de un pastor, no necesitan de una cobertura, que no necesitan de alguien que esté sobre ellos porque ellos tienen demasiado? Así que ellos ya no dependen de nadie, ellos dependen ni aún de Dios, ellos dependen de lo que saben y con lo que saben ellos ya están bien. Y hoy día usted lo ve en el fracaso mismo. Fracasando en sus finanzas, en su trabajo, fracasando en el matrimonio, fracasando como padre, como esposo, como hijo. Porque han creído que lo que ya tienen ya es suficiente para poder servir a Dios. Pedro dijo, aunque todos se escandalizaren, yo no. Aunque todos te fallen, yo no. Y fue el primero en hacerlo. Por eso es que estamos viendo estos 7 pasos que pueden llevar al hombre al fracaso, a la caída. Y a experimentar momentos terribles. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice acá. Uno de los primeros pasos que llevaron a este hombre de Dios a experimentar su caída fue el ser engreído. Amén.
El problema de Pedro fue el creerse mejor que los demás, el tener un concepto equivocado. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superior a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino por lo demás, estimando a otros como superior a uno mismo. Esa es una humildad que el hombre hoy día lo que se ha perdido. El ser engreído es creerse mejor que otro. Ya no creemos que los demás puedan ser mejor que uno. El Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron, maestro, ¿quién será el primero entre vosotros? Entre nosotros, digo, el que quiera ser primero sea el que sirve, y el que quiera ser mayor entre vosotros sea vuestro siervo. O sea, eso es lo que hoy día se ha perdido, lamentablemente. Vamos a ir al paso número 2. Vamos a ir al paso número 2. El paso número 2 fue el ser muy tranquilo, o sea, muy quieto. Vamos a ir a Mateo 26:40. Mateo 26:40. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, vio a los discípulos durmiendo, pero le dijo a Pedro, Señor, ¿pero por qué a Pedro? Si estaban todos durmiendo, ¿por qué a Pedro? Porque con él era el propósito. Él era el que había dicho, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se aburran, yo no. Aunque todos te dejen, yo no, estaba diciendo Pedro. Pero era uno de los que estaba durmiendo. Entonces, uno de los peligros fundamentales en el hombre de Dios es estar muy quieto, durmiendo en el reino. Cuando el Señor te dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. O sea, que tú le estás diciendo, velad y orad. Pero él estaba durmiendo. El que había dicho que no, aunque todos se escandalizaran, él estaba durmiendo. Qué peligroso es estar quieto en el reino. Mire, cuando nos relajamos en el reino de Dios y nos comportamos de una manera perezosa, corremos el riesgo de empobrecernos espiritualmente. Vamos a enchufar un poquito ahí que estamos. Entonces Jesús le dijo, vayan y estén orando. Y cuando Jesús los va a verlos, si estaban orando, estaban con él velando, los pilló durmiendo, le dijo, no podéis velar conmigo una hora. O sea, no podéis estar conmigo un rato ahí compartiendo, orando, buscando, para que no entréis en tentación. Entonces el que había dicho, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no, él estaba durmiendo. El problema de dormir en el reino es terrible, porque cuando el hombre comienza a dormir, cuando el hombre comienza a conformarse a la vida que está llevando dentro del reino, el hombre comienza a empobrecerse de una manera tremenda. Es peligrosísimo comenzar a dormir dentro del reino. Cuando el hombre se queda quieto, cuando el hombre se conforma y el hombre dice, no, con esto que ya tengo está bien. Tengo mi familia, estoy yendo a la iglesia, o tengo cierto ministerio, ya estoy bien, estoy puesto en el lugar, y nos conformamos y comenzamos a dormir dentro de la casa del Señor. Y comenzamos a dejar la comunión, comenzamos a dejar los principios del reino, comenzamos a dejar su palabra, comenzamos a dejar de leer, de buscar, de orar, de ayunar, de buscar el reino. Y comenzamos a empobrecernos espiritualmente. Miren lo que dice el Proverbios capítulo 10, verso 4. La mano diligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. La mano diligente empobrece, y más la mano diligente enriquece. O sea, todo lo que es negligente comienza a traer pobreza. Ministerios pobres, sin palabra, sin reino, sin comunión. Los enfermos ya no se sanan, los endemoniados ya entran a la iglesia y salen más endemoniados de lo que entraron.
Los enfermos entran a la iglesia y salen más enfermos de lo que entraron. Los pobres entran a la iglesia y salen más miserables de lo que entraron. ¿Sabe por qué? Porque los que están ministrando están durmiendo. Los que están ministrando se han conformado. Están en una pereza tremenda. La Biblia dice que la mano diligente empobrece, más la diligente enriquece. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo: yo como pobre, más enriqueciendo a muchos. Yo me imagino la vestimenta de Pablo. Pablo era un hombre de desierto, un hombre de naufragio, un hombre de cárceles. A lo mejor la facha que él tenía no era la correcta, a lo mejor no era de las que se usan hoy día. A lo mejor por fuera Pablo no se veía con una apariencia muy agradable. Pero dijo: yo como pobre me enriqueciendo a mucho, porque él era el diligente en el reino. Era un hombre que se preocupaba de tener riquezas de adentro para afuera. Lamentablemente hoy día la gente va a buscar una respuesta a la iglesia y no la encuentra. Va a buscar restauración para su matrimonio y no lo encuentra. Va a buscar bendición espiritual a la iglesia y no lo encuentra. Hoy día hay una miseria tremenda dentro de las congregaciones porque los hombres están durmiendo. Los hombres se han conformado a este siglo y el apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando el hombre no se conforma a este siglo, se conforma a esta vida, se conforma a lo que está haciendo, a lo que está llevando, se conforma con el ministerito, no es que yo prefiero 5 ovejas, 10 ovejas, segura que se vayan al cielo, a que hayan 20, 30, 100, 200, pero mentira, somos negligentes. Si entre más gente venga al reino, mayor es la salvación. Más gente conoce a Cristo. Somos negligentes, lo hemos conformado, hombres, lamentablemente, con ministerio, con una credencial metida en la billetera, 30 días trabajando y 2 días le dan al ministerio. Porque los hombres se han conformado. Ya no hay una preocupación por las ovejas, no hay una preocupación por el ministerio. No se instruyen para instruir. No buscan la palabra para poder darle a las ovejas. No hay una comunión en el Espíritu para poder ministrar en el Espíritu. Hoy día lamentablemente mucha gente duerme. Y el apóstol Pablo dijo: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Él dijo: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Porque el que duerme está entre las cosas muertas. El que duerme se empieza a involucrar con las cosas que no tienen vida de Dios. Entonces Jesús le dijo: no habéis podido velar conmigo una hora. Tú que dijiste que aunque todos se escandalicen, tú que dijiste que el conocimiento estaba lindo, que lo que tenías bastaba y sobraba, tú que dijiste que aunque todos te dejaren, tú no lo vas a dejar. Estás durmiendo, soy el primero que está durmiendo. Eres el primero en estar ahí, en el conformismo. Estamos en tiempos peligrosos, es un tiempo de despertar, es un tiempo de anunciar el reino y hablar con verdad. Gente que hoy día duerme, gente que está conformado con tener una hija, con tener unos hijos, con tener una esposa, con tener un ministerito, y nada más hacen por el reino. Hoy día duermen, el diablo está entreteniéndolo en otras cosas. El diablo hoy día los tiene entretenidos en montones de cosas, menos en el reino. Mire, yo le voy a decir una cosa. Al diablo no le interesa que usted alabe a Dios. No le interesa que usted salte y brinque. No le interesa que usted tenga un montón de conceptos bíblicos. Lo que a él le interesa es que usted no se mueva en lo que usted sabe. Porque cuando usted comienza a activarse en lo que usted sabe y comienza a caminar en la palabra, usted comienza a ver lo sobrenatural y comienza a ver los cielos abiertos y comienza a ver cómo Dios restaura, cómo Dios sana, cómo Dios comienza a hacer las obras en la vida de las personas que están con usted. El diablo salta con los hombres dentro de la iglesia y alaba también a Dios, conoce las alabanzas mejor que usted. Lo que a él le interesa es que usted no salga de la ignorancia espiritual que hay hoy día. El segundo paso que a Pedro le jugó en contra fue el estar durmiendo. Cuando Jesús le dijo: vela, ora, busca, para que no entre en tentación. Lo primero que él estaba haciendo era dormir. Lo primero que le juega en contra al hombre es irse en contra de la orden de Dios. Hoy día nos conviene más obedecer a la orden del hombre, a la orden del hombre que está ahí, porque la orden del hombre no es la misma de Dios. La demanda de Dios es totalmente diferente a la del hombre. No es malo obedecer a los dogmas,
Doctrinas humanas no es malo porque te ordena un poquito, pero la demanda de Dios es diferente. Dios comienza a activar algo que no te activa el hombre. El Espíritu Santo comienza a activar áreas en tu vida que no te la va a activar nadie más que su palabra. Jesús le dijo, ve a orar. Le dijo a Pedro con los discípulos, él estaban durmiendo. El segundo paso, uno de los pasos que le jugó en contra de Pedro, fue el estar muy conformista, durmiendo ahí quietito, sin que nadie lo molestara. Jesús fue para allá y le dijo, no podéis velar conmigo una hora. Tengo un llamado tremendo para ti, tengo algo importante que quiero hacer contigo, y estáis durmiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al tercer paso. Estamos haciendo algo rápido para que usted pueda entender solamente. Mire, vamos a terminar con el segundo paso y vamos a pasar inmediatamente al tercero. Dice, es por eso que es muy importante levantarte del sueño espiritual. El diablo empieza a traer conformismo a la vida de los hombres y mujeres que Dios ha llamado con tremendos llamamientos. Efesios 5:14. Efesios 5:14. Por lo demás dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La Biblia nos enseña que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, 2 Corintios 4:3 y 4. La Biblia nos enseña que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Cuando el diablo te hace pensar, te hace maquinar, te hace pensar que estás bien, que no necesitas de nada, no necesitas de nadie, que con lo que tienes estás bien, con lo que buscas ya Dios te conformó, con lo que tú tienes ya basta y sobra, con lo que Dios te ha dado ya con eso confórmate. Mentira, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Es muy importante saber lo que Satanás quiere provocar en nuestras vidas. Somos hombres que fuimos llamados para ser usados por Dios. Cuidémonos de caer en el conformismo. Vamos al paso número 3. Paso 3. También llevó a Pedro a caer en su tremendo temor y miedo. Lo que también llevó a Pedro a equivocarse y a fallar a Dios fue su gran temor y miedo. Vamos a ver cuál fue el temor y miedo de Pedro. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 18. Capítulo 18, versos 10 y 11, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, lo que llevó a Pedro a equivocarse y a cometer un grave error que podía haberle causado la muerte y también podía haber estorbado el plan de Dios en la vida de él, fue que cuando vio que a su Señor lo estaban tomándolo preso, dice que lo primero que él reaccionó fue sacar la espada y cortar la oreja. Eso lo llevó a cometer ese error. ¿Por qué? Porque Jesús antes le había dicho, ora, busca. Jesús sabía lo que venía para Pedro. Porque cuando Jesús te demanda buscar, te demanda orar, te demanda buscar de tu comunión, te manda a vivir en su palabra, a vivir en la comunión del Espíritu, es porque Dios sabe lo que va a venir a tu vida. De repente nos vemos envueltos en situaciones terribles. De repente nos vemos metidos en otros lugares, haciendo lo que no corresponde delante de Dios, ofendiendo a Dios, defraudando a Dios y haciendo un montón de tonteras porque Jesús te había dicho antes, vela y ora, busca, ayuna, ora, busca, métete en la palabra, sumérgete en el reino, porque Jesús sabe lo que iba a venir a la vida de Pedro y Él sabe lo que va a venir a nuestras vidas. Entonces cuando toman preso a Jesús, dice que Pedro en su temor pescó la espada y ¡pum!, le corta la oreja. El que ayer espada era herido, a espada podía morir. Jesús tuvo que reparar la oreja del siervo del sumo sacerdote de Malco. Porque si Jesús no lo hacía, Pedro podía morir.
y se estorbaba todo un plan eterno que había en la vida de Pedro. Jesús cuántas veces ha tenido que reparar nuestros errores por el mismo llamado que hemos tenido, porque nos hemos equivocado cuántas veces, por no estar orando, por no estar velando, por no estar buscando la comunión, por no estar metidos en las cosas del reino, y nos hemos preocupado de meternos en otras cosas, de estar durmiendo espiritualmente, de estar en la pereza, en el conformismo. La mano negligente empobrece. No tenía reino el Pedro, aunque estaba con Jesús, no tenía reino. Si hubiese tenido la consistencia, esa madurez, no hubiese tomado esa determinación. Jesús le dijo, guarda esa espada si no es así. Entonces, cuando el hombre tiene temores y está viendo que el problema le está llegando, y al no tener reino, reacciona de una manera incorrecta con la esposa, reacciona de una manera incorrecta con los hijos, reacciona de una manera incorrecta con la grey, con los hermanos, con el pastor que está con ellos, reacciona de una manera incorrecta con las personas que están a su alrededor, porque no sabe tomar una determinación en el espíritu por cuanto duerme. Entonces el temor a Pedro lo llevó a tomar una reacción incorrecta. El miedo de ver que su Señor se lo estaban quitando. Él sacó una espada y cortó la oreja de Malco. Entonces, cuando usted y yo tomamos decisiones incorrectas por estar durmiendo, las decisiones incorrectas vienen solamente por la falta de comunión, solamente por la falta de reino. Las decisiones correctas se toman en el espíritu. La Biblia dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual puede ver las cosas espiritualmente. El hombre natural ve todo en la naturalidad de este mundo. Podemos estar en la iglesia, podemos ir a los cultos, podemos estar ministrando iglesia, podemos estar pastoreando lugares. Pero si llevamos una vida natural, una vida mundana, nosotros vamos a tomar decisiones incorrectas. En vez de bendecir, vamos a herir. En vez de ayudar, vamos a dañar. En vez de restaurar, vamos a destruir. Porque no tenemos la espada correcta. Jesús le dijo, guarda esa, si esa no es, con esa espada no se pelea. No es la correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el temor a Pedro lo llevó a equivocarse. El temor a Pedro lo llevó a cometer errores, casi perdiendo su bendición. Hombres que han estado a punto de perder su matrimonio por tomar decisiones incorrectas. Hombres y mujeres que han estado a punto de perder sus hijos, su familia, su llamado, su ministerio, por tomar decisiones incorrectas. Por no tener una vida con Dios. Porque cuando uno camina con el Señor, uno camina en la voluntad de Él. Si hablar de la voluntad de Dios no es caminar en la iglesia, no es estar en los cultos, no es ir a compartir con el pastor. El caminar en la voluntad de Dios es caminar en su palabra, en su espíritu, que te dirija a Él. Porque cuando te dirige Él hay victoria. Pero cuando no te dirige Él y te dirigen tus pensamientos, cuando te dirige tu conocimiento, lo que tú hayas entendido, tus capacidades, vamos directo al fracaso. Este fue el tercer paso que a Pedro lo llevó a cometer errores y a fallarle a Dios y casi perder su ministerio. El tener temores, los temores al hombre, lo llevan a sacar espadas incorrectas, a dañar en vez de bendecir, a cometer errores en vez de poder ser de bendición para otros. Ministerios que lamentablemente hoy día caminan, hermano, con una espada natural. Hombres que caminan con una palabra suya propia y no con una palabra de Dios. Hombres que caminan con su pensamiento y no con el pensamiento de Dios. Hombres que caminan con la voz de ellos y no con la voz de Dios. Hoy ya tienen heridas la iglesia, dañadas las ovejas, destruidos los ministerios. Ministerios que podrían haber sido prósperos, llenos de luz, llenos de bendición, gente salvada por montones. Hoy día están destruyendo por caminar con sus conceptos bíblicos y no con el concepto de Dios. Con el pensamiento propio y no con el pensamiento de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, este hombre de Dios que recibió una gran promesa de parte de Dios por medio de Jesucristo, al ver que a su Señor se lo estaban llevando, tomó la decisión incorrecta al sacar su espada y cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Tomó una actitud de miedo al ver que perdía a aquel que lo había amado. Es por eso que tenemos que madurar en esta área de nuestras vidas para no tomar esta compostura que tomó este hombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante poder tomar la decisión correcta. Para eso
Lo primero que tenemos que hacer es no ser engreídos, creernos capaz o más capaz que otro, o creernos que con nuestras propias capacidades ya estamos listos. Ni tampoco dormir, caer en la pereza, en la negligencia de reino, estar diligente, velad y llorad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estar atento, vigilante, hombre despierto en el reino. No podemos estar durmiendo. No podemos estar cayendo en el conformismo. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Génesis podemos ver el ejemplo de Sara. La Biblia dice que cuando Sara se vio que ya no podía dar a luz un hijo, ella le dice a su esposo Abraham que se metiera con Agar, con la esclava. En Génesis capítulo 16, verso del 1 al 4. Y dice que ella le rogaba que Abraham se metiese con Agar, con la esclava, con la egipcia. Y cuando Agar atienda la súplica de Sara, dice la Biblia que cuando se metió con Agar y cuando Agar se vio encinta, dice que menospreciaba a su señora. Mire qué tremendo el temor de Sara de no poder ser mamá y pasando por alto la promesa de Dios en Génesis capítulo 15, que Dios le había dicho que Sara daría a luz un hijo y que Dios bendecería la vida de ellos y que serían como las estrellas del cielo, su descendencia. Pasando por alto la voz de Dios, ella le pasa a la esclava. Después que se vio la esclava encinta, comenzó a menospreciar a su señora. Eso es lo que ocurre cuando tomamos actitudes y le echamos mano a lo esclavo, a la esclava que está en nosotros. Y queremos obtener las promesas de Dios por medio de nuestra naturaleza egipcia. Todo lo que nosotros hagamos por nuestra naturaleza egipcia, por nuestra naturaleza de Agar, mañana nos va a traer aflicción. Porque lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Pero nuestros temores nos llevan a tomar decisiones incorrectas. Lo mismo que le pasó al rey Saúl en 1 Samuel capítulo 13. Verso del 1 al 13. Cuando comenzó a preparar holocausto al Señor, Samuel le dijo, yo voy a preparar el holocausto. Y cuando viendo que Samuel no venía y que los filisteos venían en contra de él, dice que él preparó holocausto. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Las decisiones con miedo, uno comete errores pensando que la está haciéndolas bien. Todo lo que uno hace por medio del temor, lo hace errar, cometer errores. Pedro lo que hizo, vio que su Señor se lo llevaba, sacó una espada. Terrible cuando hacemos las cosas bajo el temor humano y no bajo la confianza en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que tenemos que aprender a confiar en aquel que nos hizo estas maravillosas promesas. Si Dios te prometió, si Dios te dijo cosas, Dios dijo que bendecería tu vida, Dios dijo que restablecería tu reino, su reino en tu vida, que Dios dijo que bendecería tu familia, que Dios alcanzaría a tus hijos, que alcanzaría tu matrimonio, que restauraría tu hogar. Dios lo va a hacer, pero en el tiempo de Él. No tomes halagar, no tomes decisiones incorrectas, no hagas cosas para agradar a Dios. Dios no se agrada de lo insensato. Y eso pasa por estar durmiendo, porque cuando estamos despiertos el Espíritu de Dios te dice, ahora muévete, ahora actúa, ahora hace las cosas. No tomamos espadas erróneas y cometemos errores, dañamos en vez de bendecir a Dios. Ofendemos a Dios muchas veces en vez de poder exaltarlo, por estar durmiendo dentro del reino. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que Dios por medio de esta palabra esté bendiciendo su vida. ¿Verdad que esta palabra es preciosa para nosotros? Somos gente nacida por la palabra y por ende por ella tenemos que caminar. Y es bueno que Dios nos corrija, es bueno que Dios nos enseñe, es bueno que Dios nos diga las cosas. Así es que debemos comenzar a entender a Dios y a caminar por medio de su palabra. Dios va a hacer cosas
y la va a cumplir en lo que usted le dijo. Pero este es un ejemplo vivo de lo que hoy día lamentablemente se está experimentando. Llevamos 3 pasos de lo que llevaron a Pedro a equivocarse y a cometer el error que lo llevó a llorar amargamente. Vamos al paso número 4. El paso número 4, su caída. Pedro también fue y siguió al Señor de lejos. Mateo 26, 58. Mateo 26, 58. Mire lo que dice esta palabra del Señor. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mire lo que ocurrió en este que había dicho: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Miren lo que ocurre en este hombre de Dios. Dice la Biblia que Pedro seguía al Señor de lejos. O sea, comenzó, Señor, diciendo en su engreimiento, creyéndose mejor que otro: yo, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, Señor. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. A ese que dijo que era mejor que cualquiera, que aunque todos fallaran, él no iba a fallar. Estaba siguiendo al Señor de lejos. Dice la Biblia que él se sentó con los alguaciles esperando el fin. O sea, había perdido toda esperanza este hombre que había dicho: Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Ese que había experimentado estar con el Señor en la multiplicación de los peces. Había visto cómo Dios había multiplicado los panes. Había visto cómo Dios le había dado esa pesca milagrosa, como Dios había predicado, como Cristo había hecho maravillas, sanando enfermos, leprosos, el gadareno había salido una legión de demonios, como los muertos habían resucitado, había experimentado una gloria tremenda de Dios. Dice que venía siguiéndolo de lejos. Esos primeros pasos, el ser engreído, el dormir, el temor, lo llevó a seguir al Señor de lejos, a caminar con el Señor de lejos. Encima dice que se sentó con los alguaciles, con los mismos que los iban a torturar, con los mismos que lo estaban acusando, con los mismos que lo habían apresado. Estaba sentado ahí esperando el fin. O sea, dijo: ya esto hasta acá nomás llegó. O sea, todo lo que me habían dicho sí estuvo lindo, estuvo precioso, pero hasta acá nomás. Se corta acá. Lamentablemente se me acabó mi llamado. Eso es lo que pasa con el hombre que camina creyéndose mejor que otro. Después se ve envuelto en el sueño, en la pereza, en el conformismo. Después se ve envuelto en el temor y después siguiendo al Señor de lejos. Y cree que ya hasta ahí nomás llegó su llamado. Piensa que hasta ahí nomás llegó lo que Dios había prometido. Que Dios nunca va a cumplir lo que un día te dijo. Eso es lo que lleva al conformismo del hombre. Por eso que es importante, este es el 4.º paso. Lo que a Pedro lo lleva a cometer este grave error de seguir al Señor de lejos. Fue su autosuficiencia. Es importante entender, mi hermano amado, mi hermana que usted está escuchando, que estos pasos son fundamentales para no vivirlos, sino para poder tenerlos como experiencia. Para que no podamos ser hombres que, dice la Biblia, que ellos dormían con el Señor, comían con el Señor, vivían con el Señor, después andaban de lejos. Hombres que han tenido una comunión tremenda, han alabado a Dios, bendecido a Dios, han andado predicando, han andado anunciando el reino. Y hoy día están de lejos siguiéndolo y sentados con gente incorrecta, compartiendo con gente incorrecta, mirando el fin, esperando morirse, y a lo mejor perderse, esperando morir, ver cómo muere su familia, cómo muere su matrimonio, cómo muere su llamado, cómo mueren sus hijos en el mundo, cómo muere todo lo que un día Dios le había dicho que no sería así. Esperando el fin, dice la Biblia. La Biblia dice que él estaba para ver el fin. Tiene que haber dicho: Señor, todo lo que me dijiste estaba lindo, pero no creo que yo pueda llegar a lo que tú me dijiste. ¡Mentira! Todo esto le sirvió a él para confiar en el Señor. Esta palabra a nosotros nos tiene que enseñar a confiar. Tener cuidado con creerse autosuficiente. Siempre tendremos que ser dependientes del Señor. Cuidado con el sueño, con la pereza, el conformismo, con lo que tenemos. Creemos que ya basta y sobra. ¡Mentira! Cuidado con los temores. Confiemos en el Señor. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio.
Esas cualidades a Pedro lo llevaron a estar ahí asustado, sentado con los alguaciles, con lo que un día hablaron mal, con lo que un día apuntaron al Señor, con lo que un día lo llevaron preso. Estaba sentado con ellos esperando el fin de todo. Hoy día perdiste la esperanza, perdiste los sueños. Hoy día el diablo te dijo que ya hasta aquí nomás llegó, que para ti no es el evangelio, que Dios nunca va a restaurar tu hogar, que Dios nunca va a restaurar tu familia, que Dios nunca va a restaurar tus seres queridos, que Dios nunca va a traer a tus hijos, a tu esposo al reino, que nunca va a traer a tu esposa, que Dios nunca va a restaurar lo que el diablo destruyó. Mentira, esos temores vienen por cuanto comenzamos a seguir al Señor de lejos, por tener esas cualidades que tuvo Pedro al principio. Es importante confiar en lo que un día Cristo nos prometió. Dice, esta actitud lo llevó a llorar amargamente y también a esperar el fin. Todo esto lo llevó a llorar amargamente. Pedro sufrió. Pedro se lamentó por su error. Hoy día, ¿cuánto tiempo llevamos llorando amargamente, pensando que ya las cosas no van a ser? Pensando que las cosas ya no van a funcionar. Mentira. Si hemos cometido esos errores, es tiempo de levantarse. Cristo no ha abortado el propósito contigo. No ha abortado el propósito con tu familia. Cristo no ha abortado el propósito con tus hijos. Está todo ahí. Dios quiere solamente hacer, hay que levantarse. Cuando Pedro oye la voz, dice: el Señor resucitó. Le dice María: el Señor está vivo, resucitó. Dice que Él se levantó. Es que cuando Cristo me levante, cuando el Señor me levante, yo no. Dice que Pedro se levantó porque él entendía que había un llamado y que lo que Cristo le había dicho se estaba cumpliendo. Vamos a ir al paso número 5. También llevó a Pedro a la caída las malas asociaciones. Juan 18:18. Mire lo que dice en Juan 18:18. De cierto, de cierto, de cierto os digo que todo estaba en Mateos. Juan 18:18. Dice: y estaba en pie el siervo, y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces los mismos estaban los siervos y los alguaciles, los hombres que habían apresado a Jesús, y como hacía frío comenzaron a calentar una fogata, a hacer una fogata, un fuego, pero dice que estaba Pedro con ellos, calentándose en ese fuego. Es que eso es lo que pasa con el hombre cuando comienza a seguir al Señor de lejos y comienza a esperar el fin de todas las promesas. Comienza a buscar el refugio y lo único que encuentras en el mundo, fuego extraño. Comienza a buscar un fuego, que ese fuego no te va a abrigar, ese fuego es momentáneo. Comienza a buscar abrigo en las amistades, abrigo en las personas, en las mujeres, abrigo en la droga, abrigo en el alcohol, abrigo en las vidas, en las cosas de este mundo. Cosas que lo acalientan momentáneamente, que lo abrigan momentáneamente. Andaba caminando de lejos de la cobertura del que lo abrigaba, del que lo cobijaba, del que lo cuidaba, del que lo andaba trayendo encendido. Eso es lo que pasa con el hombre cuando comienza a seguir al Señor de lejos. Comienza a abrigarse en fuegos extraños, a meterse en lugares que no corresponden. Dice que ellos estaban ahí, los siervos, y estaban también los alguaciles, y ahí estaba Pedro calentándose en ese fuego medio extraño. Y Jesús estaba ahí siendo flagelado, estaba siendo vituperiado, estaba siendo escarnecido, pero él estaba en un fuego extraño. Eso es lo que pasa con el hombre cuando comienza a seguir al Señor de lejos y pierde la fe y cree que ya lo que Dios un día le prometió no se va a cumplir. Comienza a buscar lugares que no corresponden, empiezan a ir a lugares que no corresponden, comienzan a perder la visión, comienzan a perder la bendición, comienzan a perder lo que Dios un día les dijo, comienzan a pasar por alto las promesas, comienzan a calentarse y a meterse en ciertos lugares queriendo encontrar al Señor y con fuego medio extraño, con doctrinas medias satánicas que hoy día se están moviéndose y comienzan a perder la visión del Señor, comienzan a perder la voz de Dios, lo que un día Cristo les prometió. Bendito sea el nombre del Señor. Mire,
también llevó a Pedro a las malas asociaciones. Por medio de esta enseñanza podemos ver a un hombre de Dios que al recibir el llamado lo dejó todo para seguir al Señor Jesucristo. Barca, familia, redes, hogar, pero al ver la dificultad comenzó a asociarse con las personas incorrectas, comenzó a calentarse con fuegos extraños y se desprendió de sus hermanos que habían recibido el mismo llamado y comenzó a calentarse con los enemigos del Señor. Mire, cuando Pedro recibe el llamado, Pedro lo dejó todo. Dejó barca, dejó redes, dejó familia, dejó hogar, dejó todo. En una oportunidad dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguir. Y es verdad, Pedro lo había dejado todo por seguir al Señor. Todo. Un hombre que había renunciado todo, a su trabajo, a su naturaleza, a todo. Él quería solamente bendecir a Dios. De un hombre que lo haya dejado todo, después se ve envuelto en un fuego extraño, acudiendo a sus amigos, acudiendo a gente que no corresponde, a los enemigos del Señor, acudiendo al mundo, acudiendo a fuegos extraños. El mismo temor, el mismo miedo, el mismo fracaso que él creía que estaba experimentando, le llevó a esperar el fin y asociarte con gente incorrecta. Eso es lo que pasa con el hombre cuando comienza a caminar en el temor de Dios, pero en el temor incorrecto, ese que piensa que las cosas no se van a cumplir, que las cosas no van a ocurrir. Cuando el diablo te dice: no, si ya Dios no te va a restaurar, Dios no te va a levantar de nuevo, Dios no va a hacer las cosas de nuevo con tu vida, lo que un día te prometió ya no va a haber nada. Mentira. Dios, los planes que tiene contigo no los ha abortado, están vigentes. Solamente que hay que levantarse y comenzar a buscar el camino correcto. Volver a cobijarse en la cobertura del Señor, a calentarse en su palabra, en su espíritu, en su presencia, en la oración, en la comunión con su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante entender esto, mi hermano amado. El diablo te ha dicho que no, que ya todo se acabó, que ya todo se terminó, que te has caído, te has fallado, te has cometido errores. Pedro los cometió igual. El pecado de Pedro no fue menos que el de Judas. Judas lo entregó, Pedro lo negó, lo maldijo, juró en vano. El pecado de Pedro no fue menor que el de Judas, pero la diferencia de Pedro fue que él se humilló. El hombre engreído, el hombre que camina en su ego, que ya no quiere humillarse delante del Señor, hay un árbol y una cuerda para él. Se ahorcan en su propio ego, se ahorcan en su propio orgullo, se ahorcan en su propia vanagloria, en su propia desobediencia, en su propio pecado, lo ahorca. Pero el hombre que comete errores y se equivoca, pero se humilla, el Señor lo enaltece. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo enaltece. Y el que se enaltece, Dios lo humilla. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 30, 1 al 3. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías 30 del 1 al 3. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fortaleza del faraón, con la fuerza del faraón, y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hay un ay de aquel que desciende a Egipto para buscar cobertura, para abrigarse, para buscar una respuesta en Egipto, donde está el faraón, donde está el diablo, donde está el hombre corrompido, donde está el mundo. Hay de aquel de esos que tienen sus problemas, están pasando dificultad y van donde sus amigos, de los que se drogaban, de los que delinquían o los que vivían antes la vida pagana, a pedir el consejo, y no van a la boca de Dios, no van al consejo de Dios, a la palabra, que se abrigan con una cobertura que no es de Dios, que por ese fuego extraño que no es del Señor. ¡Ay! Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente hoy en día podemos ver personas
llenas de promesas del Señor, que también como Pedro recibieron el llamado y lo dejaron todo por amor a Cristo y a su llamado. Pero al pasar el tiempo y al vivir las dificultades en el proceso de su crecimiento, comenzaron a acercarse a personas incorrectas y recibir consejos incorrectos, y es allí de donde comienzan a calentarse en un fuego extraño, en un fuego del diablo. Éxodo 32, del 1 al 8. Éxodo 32, del 1 al 8. Aquí habla del becerro de oro. Cuando Israel vio que Moisés no descendía de Egipto, comenzaron a preocuparse y a decir: ¿dónde está el varón que nos sacó de Egipto? ¿Qué haremos? Así que le dijeron a Aarón: hácenos o levántanos dioses que nos sigan guiando acá en el desierto, porque no sabemos lo que le ha pasado al varón que nos sacó de Egipto. Y dice que él les pidió el oro, los tiró al fuego, y del fuego salió un becerro, porque de los fuegos extraños salen los becerros. De los fuegos del mundo, de los fuegos en desobediencia, de los fuegos extraños aparecen los dioses. Aparece el dios de las drogas, el dios del alcohol, el dios del dinero, el dios del afán, el dios de este mundo. Aparecen los fuegos extraños. Cuando usted no comienza a esperar en Dios, no espera en las promesas del Señor, no espera en la palabra de Dios, no espera en el mover del Espíritu de Dios, comienzan a aparecer los fuegos extraños y comienzan a aparecer los dioses extraños. Bendito sea el nombre del Señor. En ese fuego que levantó Israel en el desierto apareció un becerro. Un becerro apareció. Imagínense, habían experimentado la mano de Dios, habían experimentado la gloria de Dios, los milagros de Dios en Egipto, como Dios lo había sacado con mano poderosa, lo había enriquecido con la misma riqueza de Egipto, Dios lo había bendecido con todo, y en el desierto, en el problema, lo primero que hicieron fue levantar un fuego extraño y de ahí provocar al tiro un becerro. De los fuegos extraños aparecen los dioses paganos, aparece lo que le gustaba a usted y a mí en el mundo. Por eso que cuando usted se sale de la cobertura del Señor y comienza a caminar en una cobertura extraña, en un diseño extraño, y no camina en la palabra correcta del Señor, en la santidad, en la integridad, en el temor, en el amor del Señor, en el propósito de Dios, aparecen los becerros. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Ian. Se me va a descargar. Así es que entonces cuando el hombre comienza a desprenderse y no hay otro, No, está malo. ¿verdad? Sí. Ya. Cuando el hombre comienza a desprenderse, comienza a hacer las cosas incorrectamente y no en la voluntad de Dios, se corre un grave peligro. Vamos a ir al número 6. Paso número 6. Lo otro que le llevó fue la negación abierta. Juan 18, 25. Juan 18, 25.